Hola matemáticos, estudiemos vectores, vector suma y vector diferencia. Un vector puede utilizarse para representar una magnitud física, quedando definido por un módulo y una dirección u orientación. Su expresión geométrica consiste en segmentos de rectas dirigidos hacia un cierto lado, asemejándose a una flecha. La velocidad y la fuerza son dos ejemplos de magnitudes vectoriales. Por ejemplo, estos dos dibujos. El de color azul pues representa lo que es un vector, en este caso pues lo hemos denominado vector A, y el de color verde pues le llamamos vector B, ¿ok? Dependiendo de la cantidad de vectores, estos tendrán una letra que los va a representar. Módulo de un vector. Se aplica el teorema de Pitágoras de acuerdo a la siguiente fórmula: módulo raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado para las componentes rectangulares del vector u o vector unitario. Normalmente un vector unitario va a estar representado por sus coordenadas cartesianas, en este caso un valor en x y un valor en y del plano cartesiano. El módulo es la magnitud del vector. Ejemplo, con los vectores a 2,5 y b 7,3, graficar los vectores y determinar módulo del vector a, módulo del vector b, el módulo de la suma de vectores a y b y el módulo de la diferencia del vector a menos el vector b. Entonces vamos a resolver primero el módulo del vector a. Para eso lo vamos a graficar. En ese sentido tenemos que el vector a tiene 2 unidades en x y tiene 5 unidades en y. ¿Ok? Unimos las coordenadas y el vector a que representa geométricamente es el de color verde. ¿Ok? Entonces ahí hemos graficado el vector en su posición respetando las coordenadas 2,5. Una vez que lo graficamos, vamos a determinar el módulo del vector a, sabiendo que la componente x es 2 y la componente y es 5. ¿Ok? Tomamos el teorema de Pitágoras, módulo del vector, en este caso módulo del vector a, y reemplazamos. En este caso x vale 2, 2 al cuadrado, más 5 elevado al cuadrado. ¿Ok? Resolviendo estas potencias nos quedará lo siguiente, que 2 al cuadrado es 4, más 5 al cuadrado 25. La sumatoria de esos valores nos dará 29 y la raíz cuadrada de 29 será 5,38. Entonces aquí hemos cumplido con la primera parte, que sería el gráfico y el módulo del vector A. Ahora veamos, vamos a trabajar con el módulo del vector B. Al igual que en el caso anterior, lo vamos a graficar en el plano cartesiano. En ese sentido, 7 es la componente en X y 3 es la componente en Y. Entonces, tenemos aquí la componente en x7 y la componente en y3, ¿ok? Entonces unimos esos dos valores en el plano cartesiano y tenemos la representación del vector B, cuyas coordenadas son 7,3. Una vez que hemos graficado el vector B, ahora vamos a determinar el módulo del vector B. Al igual que en el caso anterior, por teorema de Pitágoras, sustituimos las componentes en x y y, es decir, 7 al cuadrado y 3 al cuadrado. Resolviendo las potencias tendremos que 7 al cuadrado es 49 y 3 al cuadrado es 9. ¿Ok? Luego el módulo del vector será la raíz cuadrada de 58 sumando 49 más 9. Y finalmente la raíz cuadrada de eso nos dará 7,61. Entonces ahí hemos resuelto el módulo del vector B y su gráfico. Ahora vamos a resolver la suma de vectores, en este caso del vector A y del vector B. ¿Ok? O el vector suma. Ok, lo primero que nosotros vamos a plantear, ¿verdad?, es la suma de las componentes rectangulares. En ese sentido, ubicamos los dos vectores de manera que podamos sumar verticalmente las componentes para X y para Y. Entonces aquí, por ejemplo, 2,7 nos dará 9 al sumarlo y 5,3 nos dará 8. Entonces el vector suma será 9,8. Esas serán las coordenadas o componentes rectangulares del vector suma. Luego graficamos ese vector resultante, ¿ok? Y nos dará lo siguiente. En este sentido, tenemos que la componente en X será 9
y la componente en Y será 8. Determinando eso en el plano cartesiano, podemos verificar que el vector resultante será pues el dibujo en cuestión. ¿Ok? Al igual que en el caso anterior, vamos a determinar el módulo del vector suma. ¿Ok? En ese sentido, una vez que ya tenemos graficado el vector, procedemos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos ahí el módulo del vector suma. En este caso, la componente en X es 9 y la componente en Y es 8. Planteamos el teorema de Pitágoras, ¿ok? Y al igual que en el caso anterior, reemplazamos 9 al cuadrado y 8 al cuadrado. Pero teniendo en cuenta que es a la suma de vectores que le estamos determinando el módulo, ¿ok? En ese sentido, 9 al cuadrado 81, 8 al cuadrado 64. Luego esto se suma, 81 más 64 nos da 141 y la raíz cuadrada de 141 nos dará que el módulo del vector suma a más b es 12,4. ¿Ok? Entonces ahí ya hemos resuelto pues la tercera parte de este ejemplo, ¿no? Entonces la última parte es el vector diferencia o el vector resta entre el vector A y el vector B. Entonces es un proceso muy similar, es algo muy sencillo. ¿Ok? Ahora bien, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Como vamos a restar A menos B, quiere decir que los signos que se encuentran en las componentes rectangulares se van a ver afectados. En ese sentido, el vector original es 7,3. Quiere decir que al restar estos valores de estas componentes tendrán que ser de signo contrario, ¿no? Si hubieran sido negativos, evidentemente se transformaba en positivo, aplicando pues la ley de signos. Una vez que tenemos claro por qué razón aquí estas componentes se volvieron negativas, procedemos a hacer una resta algebraica normal. En ese sentido es más 2 con menos 7 y más 5 con menos 3. En el caso de más 2 con menos 7 nos dará menos 5 y más 5 menos 3 evidentemente nos va a dar 2. Entonces quiere decir que el vector diferencia será las componentes rectangulares menos 5,2. Al igual que en el caso anterior, procedemos a graficar el vector diferencia. ¿Ok? El resultante, ¿no? Entonces, como tenemos componentes negativas, será pues hacia la izquierda del plano cartesiano, en este sentido para la abscisa menos 5. ¿Ok? Entonces hacia allá está la componente menos 5 y evidentemente la componente en Y que será positiva para 2, ¿no? Uniendo esto en el plano cartesiano nos quedará que el vector diferencia es el siguiente, ¿no? Es decir, A menos B igual a menos 5,2. ¿Ok? Una vez que ya lo hemos graficado, nosotros procedemos a determinar el módulo del vector diferencia. ¿Okay? Ya sabemos las componentes rectangulares, repetimos el mismo proceso, tomamos el teorema de Pitágoras para determinar el módulo del vector y luego pues reemplazamos, ¿no? En este caso menos 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Toda base negativa elevada a un exponente par se hace positivo. En ese sentido nos quedará que 5 al cuadrado es 25 y 2 al cuadrado es 4. Sumado esto nos dará 29. Quiere decir que el vector diferencia nos dará, en este caso, pues raíz cuadrada de 29. Una vez que ya llegamos a este proceso, pues determinamos la raíz cuadrada de ese número y el valor será de 5,38. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, es un proceso que se repite en sus diferentes aplicaciones. Lo único que tenemos que tener en cuenta es cuando sumamos vectores y restamos vectores. Por eso es importante aplicar este proceso de las componentes rectangulares cuando se suma o se resta vectores. Resuelve las operaciones indicadas entre vectores. ¿Okay? Con los vectores A y B que se dan en cada ítem, representa gráficamente dichos vectores y calcula lo siguiente, ¿no? Entonces aquí tienes vector A, vector B y así hasta el ejercicio E. Puedes observar que nos pide exactamente lo mismo, ¿no? El módulo de cada vector, del vector A y del vector B de manera individual. Luego nos pide el resultante, el módulo del vector suma, y luego pues el módulo del vector diferencia. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios como para que puedas practicar y refuerces estos aprendizajes. Nos vemos, matemáticos. Chao.